Pedro Sánchez se ha enfrentado hoy a su primer debate sobre el estado de la nación en su peor momento político y consciente de que tenía que remontar acercándose a las clases medias y a sus votantes, que perdía cada día en las encuestas. Ha sido casi un discurso de investidura, con excesivo mantra ideológico, pero con medidas de impacto que tocan a los poderosos y protegen a los más débiles. Habrá que ver si los impuestos a la banca y a las eléctricas no repercuten aún más en el bolsillo del ciudadano, porque lo que ya estamos viendo hoy mismo, minutos después del anuncio del impuestazo del presidente, es que los bancos se desploman en la bolsa española. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Primer debate sobre el estado de la nación de Pedro Sánchez, en el que ha anunciado medidas con un giro a la izquierda en política económica y en las que acata además las exigencias de Unidas Podemos. Ahora les desgranamos las más importantes. Todas ellas han sido aplaudidas y ovacionadas por los socialistas, no tanto por Yolanda Díaz, que reconocía al principio de la sesión que desconocía estas novedades, pero el más satisfecho de los socios de investidura ha sido sin duda Bildu. Feijóo ha asistido, pero como no es diputado, no ha podido participar. Enseguida les mostramos un resumen de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados y también analizaremos con los tertulianos la tensa situación que vive el diálogo social en la comunidad, aunque todas las consejerías ya han convocado las mesas negociadoras para avanzar en estos acuerdos. De este asunto también le preguntaremos a nuestro invitado de hoy, es el recién elegido presidente de la empresa familiar, el segoviano Pedro Palomo. Pero antes de nada nos vamos a ir a la provincia de Salamanca, que está en nivel 2 de incendio por la acumulación de fuegos en varios puntos de la provincia. Uno de los lugares que más preocupa es Candelario, muy cerca de allí. En Béjar está nuestro compañero Paco Gómez. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos cómo está la situación a estas horas en esta comarca además tan turística. ¿Qué tal, José Luis? Pues podríamos decir que en el caso del incendio forestal de Candelario lo peor ha pasado, porque el intenso trabajo, sobre todo durante toda la tarde, de los medios aéreos, han sido muy numerosos, han permitido acotar esas llamas, pero ahora queda una parte no menos difícil, que es la de rematar el incendio, controlarlo primero y extinguirlo después. Y eso porque esta zona es escarpada, tiene muchas zonas de piedra, de roca, calviteros, en definitiva. No se va a poder hacer uso de la maquinaria, van a tener que ir las brigadas a pie y por lo tanto muy despacio. Lo que ha ardido en esta reserva de la biosfera de la Sierra de Béjar son 500 hectáreas, algunas masas importantes forestales, fundamentalmente de pinos, de repoblación de hace 50-60 años, así que un incendio que ha sido seguido lógicamente por toda la comarca con mucha expectación y temor, porque esa riqueza natural, ese entorno único, es ahora mismo el principal modo de vida de estos pueblos que viven de eso, de alojamientos rurales, de actividades en la naturaleza, y por lo tanto el mensaje es de agradecimiento absoluto hacia esos servicios de extinción que se han dejado la piel para evitar que el daño fuera todavía mayor. Una zona desde luego maravillosa. Y de la Sierra de Béjar a la de Francia, el incendio de las Urdes ha traspasado la frontera salmantina y está muy cerca de la Peña de Francia, en el Parque Natural de las Batuecas. En la localidad serrana de Monsagro han tenido que desalojar a sus vecinos por la cercanía de las llamas y sobre todo por el intenso humo. Paco, ¿cuándo vuelvan a volver a sus casas? Bueno, pues va a depender lógicamente de la evolución del incendio, pero también aquí el mensaje es optimista. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con el que hemos hablado hace unos minutos, considera que mañana por la mañana esos vecinos podrían volver razonablemente a sus casas. De hecho, muchos lo han ido haciendo a lo largo de la tarde, conforme se alejaba ese peligro, no tanto de las llamas, que nunca fue demasiado acuciante, pero sí del humo. Quedarán unos 20 vecinos que van a pasar la noche en ese refugio habilitado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y también junto a ellos una decena de vecinos llegados de la zona de Cáceres, de Ladrillar, y ahí se espera que la situación pueda prolongarse un poco más. Están preparados para que continúen al menos unos días. En esta zona del Parque Natural Batuecas Sierra de Francia, lo que ha ardido son unas 1000 hectáreas, también de una zona ecológicamente muy sensible, en la ladera de la icónica Peña de Francia, y eso que la propia Junta de Castilla y León reconocía que ha sido difícil perimetrar el incendio, porque durante buena parte de la tarde había tanto humo que costaba saber exactamente
exactamente dónde estaban las llamas. Y tan difíciles han sido esos trabajos que hasta 3 operarios de las distintas brigadas han tenido que ser retirados de esa batalla y evacuados al hospital por golpes de calor y deshidrataciones. Ha sido una lucha terrible que ha durado 24 horas y que todavía hasta ahora sigue. Pues muchas gracias, Paco. A ver si mañana nos das ya la noticia de que se han sofocado tanto el incendio de la Sierra de Candelario como el de la Sierra de Francia en Monsagro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y mucho ánimo, sobre todo a los ciudadanos y a los vecinos de Monsagro, una zona que yo conozco muy bien, que tengo muchas raíces en la Sierra de Francia. Ojalá vuelvan, como decía Paco, en breve a sus hogares. Bueno, vamos ya a resumir las principales medidas para financiar y mitigar la inflación desbocada que ha anunciado Pedro Sánchez esta mañana en el debate sobre el Estado de la Nación. García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la principal noticia es el impuestazo a la banca y también a las eléctricas. Sí, Sánchez ha anunciado un impuesto excepcional y temporal a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas. Una medida con la que se espera recaudar 2.000 millones de euros al año. Va a estar en vigor en 2023 y 2024. Mismo impuesto también para las entidades financieras, con el que se busca recaudar 1.500 millones de euros también cada año. En total, con los dos impuestos, la recaudación alcanzará los 7.000 millones de euros. Vamos ahora al transporte, porque desde el mes de septiembre y hasta diciembre se va a bonificar al 100% de los abonos de varios viajes de cercanías y media distancia que sean operados por Renfe. Y en educación, buenas noticias para los becados de más de 16 años, porque en el próximo curso recibirán una beca complementaria de 100 euros al mes. Además, Sánchez ha anunciado que en primaria y secundaria se va a incorporar el estudio de la robótica y programación. En el primer debate del Estado de la Nación de Pedro Sánchez ha dicho todo esto, ha incidido también en cuáles son sus prioridades. El presidente dice que va a gobernar para sacar adelante al país, guiándose por el interés general. Gobernaremos para la mayoría social de España. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más necesitan el auxilio de los poderes públicos, aunque al hacerlo, pues evidentemente incomodemos a los más poderosos. Este es mi empeño, quiero ser claro, vamos a ir a por todas, porque no hay nada más poderoso que el esfuerzo colectivo de una nación, que absolutamente nadie olvide esta premisa. Bueno, hoy en Unidas Podemos estaban más satisfechos con el presidente que estos últimos días. Yolanda Díaz, de hecho, decía que había sido ella la que había exigido ese impuesto a la banca y a las eléctricas. Sí, señalaba Yolanda Díaz que es una petición que habían hecho a Sánchez y que lo que antes no era posible, hoy lo es y que es bueno para el país. Aún así, ha reconocido que queda mucho recorrido. Por su parte, Belarra también ha mostrado su satisfacción. Dice que las últimas semanas han trabajado mucho para convencer a sus socios de gobierno de reorientar el rumbo y que lo han conseguido. Hemos conseguido el impuesto a las grandes eléctricas en el pasado Real Decreto. Hoy damos un paso más, como es el impuesto a las entidades financieras. Aquí, como saben, queda mucho recorrido todavía. Creemos que esas empresas cotizadas en bolsas, que tienen muchos beneficios, digamos que históricos, tienen que contribuir también en este momento en nuestro país, pero insisto, hay que seguir poco a poco. Hoy el Gobierno empieza a reorientar el rumbo, como veníamos pidiendo desde hace varias semanas, y empezamos a recuperar ese ritmo de avances sociales que es tan importante para hacer frente a la situación económica tan difícil que vive la gente de nuestro país. Bueno, hoy la intervención de Cuca Gamarra ha empezado pidiendo un minuto de silencio para Miguel Ángel Blanco, que precisamente hoy cumplía 25 años de su asesinato por ETA en un monte de la Sarthe. Sí, así empezaba su intervención la portavoz del PP, pidiendo un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Todo el Congreso al completo se ha puesto en pie y ha respetado ese minuto en recuerdo al concejal de Ermua asesinado por ETA hace 25 años. La petición de Gamarra ha sido por sorpresa, con lo que la presidenta del Congreso le ha recordado que la ordenación del Pleno y de los minutos de silencio se pactan previamente en la Junta de Portavoces y le ha pedido que, por lealtad al funcionamiento de la Cámara, continúe siendo así. Pero vamos ya con los cara a cara con el Partido Popular, con Cuca Gamarra, como decíamos. Los grandes titulares han sido las críticas a los pactos con Bildu, precisamente tal día como hoy, que se convocaba y se celebraba ese 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco, de su asesinato. Sí, eso es lo que ha centrado buena parte de la intervención de Cuca Gamarra. Era el enfrentamiento más esperado, la oposición y el presidente del Gobierno. La portavoz del PP ha dejado claro que los populares derogarán la ley de memoria democrática que previsiblemente saldrá adelante. Sánchez daba la réplica a Gamarra acusando al PP de utilizar el dolor de las víctimas. Memoria democrática
es recordar que en España hubo quienes mataron y extorsionaron a miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a mujeres, a niños, a políticos, a empresarios, a trabajadores de todo tipo e incluso, señora Izpurúa, a algunos que antes habían sido de los suyos como Yoyes. Que no es que nos iguale usted a nosotros con Bildu, es que usted nos humilla poniéndole a ellos por encima de nosotros. Quienes realmente han utilizado el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido precisamente los dirigentes del Partido Popular. Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista con fines espurios engañando a la ciudadanía española para ganar unas elecciones fue el Partido Popular un 11 de marzo. Santiago Abascal de Vox se ha anunciado que se compromete a derogar toda la porquería legislativa extremista y también ha recordado como el Partido Popular los pactos con Bildu. Sí, de hecho ha reprochado esos pactos con Bildu, ha dicho Abascal que han llevado a un extremo pornográfico la inclusión de ETA en las instituciones del Estado. El líder de Vox ha asegurado que ellos derogarán todas las leyes sectarias del gobierno de Sánchez. El presidente del gobierno ha respondido atacando duras críticas a las líneas ideológicas de Vox. Y denuncio que aquel proyecto del anterior vicepresidente de incorporar a ETA a la dirección del Estado se ha llevado hasta el extremo casi pornográfico de que sea precisamente Bildu quien se atreva a dictar la memoria de los españoles. Y que sea precisamente el Lehendakari Sánchez quien haya utilizado Ermua para blanquear y para legitimar su propósito en un tristísimo acto en el que han chapoteado en la indignidad. Y yo estoy seguro de que muchísimos socialistas comparten esto igual que nosotros. La pregunta, señora Abascal, que habría que hacerse es ¿de qué museos salen ustedes? Sí. ¿De qué museos salen? Hay que seguir celebrando el orgullo para devolverles a ustedes al armario de la historia. Tan importante como esta, siempre hay imágenes curiosas. Ruth, ¿cuáles son las que más te han llamado la atención? Bueno, pues al inicio de la sesión, por primera vez, hemos visto al presidente del PP en el hemiciclo. Alberto Núñez Feijóo ha ocupado su escaño entre aplausos, ha saludado a los ministros del gobierno de Sánchez y después ha tomado asiento al lado de la portavoz y secretaria general del PP, que ha sido quien ha dado la réplica a Sánchez, ya que Feijóo no puede hacerlo. Otra imagen. Sánchez anuncia la bonificación en los transportes. Yolanda Díaz escribe: Sánchez anuncia el impuesto a los bancos. Díaz no aplaude. Más anuncios y más medidas y la vicepresidenta sigue sin aplaudir. Al final sí que hemos podido ver un tímido y lánguido aplauso. Aquí lo estamos viendo. Los periodistas le han preguntado a Yolanda Díaz y ha respondido que no hay que estar aplaudiendo todo el tiempo y que hay que escuchar mucho. Bueno, es verdad que no estaba muy emocionada incluso cuando aplaudía, ¿eh? Venga, Ruth, luego nos vemos. Voy a presentar ya a los tertulianos y vamos a empezar por esa falta de entusiasmo, ¿no?, que ha mostrado Yolanda Díaz en el Congreso. Alfredo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Sonia Díaz, ¿qué tal todo? Buenas noches, muy bien. Guillermo Garavito. Buenas noches. Es verdad que Yolanda Díaz reconocía antes del debate de investidura que ella desconocía las medidas. La hemos visto, bueno, pues como no aplaudía casi nunca. ¿Qué interpretación hacéis cuando las grandes medidas, según ella, las ha impuesto ella, que son el impuestazo a la banca y a las eléctricas? Decía también Santiago Abascal que Sánchez quería arañar votos a Podemos. Alfredo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues en cierto modo cada cual siempre cuenta su verdad y bueno, pues todos tienen cierta razón. Yo creo que es inequívocamente claro que Sánchez ha querido hacer un guiño a los postulados más ideológicos, más de izquierdas, con cuestiones muy demagógicas como pues eso, el famoso impuesto a la banca o a las eléctricas, que en definitiva, pues desgraciadamente es una contramedida porque realmente al que va a perjudicar es al consumidor, que va a pagar una comisión un poquito más alta, porque desde luego los beneficios del banco no van a ser menos. Ha hecho dos cuestiones que más o menos se habían anunciado que ya se iban a producir, que era la del tema de bonificar, no se había dicho el 100%, pero sí se había hablado que se iba a bonificar el tema del transporte público. Pero de todas las medidas que hay, a mí me han llamado la atención algunas, porque por ejemplo hoy presumían de una de las medidas de las que más han sacado pecho ha sido la creación del Centro Estatal de Salud Pública, que es una demanda de Vox. Quiero decir, Vox reclamó durante la pandemia
que tenía que haber un sistema de emergencia para que la sanidad, en casos de emergencia nacional, estuviese en un mando único estatal y no en una derivación en las comunidades autónomas. Y llama la atención que lo que en su momento el presidente calificó como una medida absolutamente retrógrada y que era un retroceso respecto al estado de las autonomías, ahora saca bandera como que es una gran medida. ¿Hay alguna otra medida que también llama la atención que haga este anuncio? Porque, por ejemplo, incluso para impulsar las cuestiones del campo, ha hablado de una modificación de la PAC, cuando la política agraria común no es que requiera un consenso de todas las comunidades autónomas, ¿no? Es que requiere un consenso de todos los estados de la Unión Europea. Por lo tanto, plantear una medida... Que a ver cómo cristalizan después, incluso el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas. No sé si compartís la versión de Alfredo de que finalmente nos va a afectar luego a los bolsillos, que al final los bancos van a repercutir en el cliente y las eléctricas en el contribuyente. Bueno, yo creo que eso está claro, porque ya ha pasado otras veces, con lo cual cada vez que se crea un impuesto nuevo, una tasa nueva, al final los grandes perjudicados siempre somos los consumidores. Hablábamos de que son medidas sociales, es cierto que son medidas sociales, pero él ha hablado también del pacto de rentas, algo que me parece muy importante porque también afecta a los que están más abajo, ¿no? A los asalariados. El pacto de renta nos afectaría a todos, con lo cual no solo es algo progresista, es una medida que afecta a toda la ciudadanía, ya que creo que habría que negociar un pacto de Estado en torno a este asunto, en el que entrarán absolutamente todos los agentes. Luego yo he visto un debate en clave electoral, un poco centrado también en el resultado de las elecciones en Andalucía. Ha sido un discurso, yo creo, coherente con el electorado del PSOE, girado a la izquierda, y coherente con sus socios de gobierno. Pero claro, hoy Pedro Sánchez, Guillermo, se la jugaba. Está en sus horas más bajas, así lo reflejan todas las encuestas, en un momento económico para el país bastante complicado. Ha conseguido el presidente salir a flote de este debate con estas medidas, bueno, es verdad, con muchas defendidas por sus votantes. ¿Recupera votos o remontar no? esa imagen en horas bajas? Yo creo que precisamente no. Estáis hablando de un debate ideológico, estáis hablando de un debate con ciertas cesiones al socio de gobierno de turno, que en este caso es Podemos. Yo creo que Pedro Sánchez este debate del Estado de la Nación lo ha usado para vender la piel de un oso que todavía no ha cazado, o de muchos osos que todavía no tienen ni pinta de cazar. Es lo que decía por aquel lado Alfredo. Yo tengo la sensación de que al final este impuesto a la banca, exactamente igual que ocurrió con la bonificación a la gasolina, a los carburantes de turno, la inflación la seguimos sufriendo igual, el resto de los españoles, en la cesta de la compra, en los carburantes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todos estos impuestos los vamos a sufrir nosotros, los que estamos aquí hablando en estas mesas, no los grandes ejecutivos del IBEX. Yo esta mañana me reía mucho. La teoría no es esa, la teoría es vamos a recaudar más, esos 7.000 euros en 2 años. 7.000 millones de euros, perdón, en 2 años para hacer frente a la inflación. Vale, y eso es real. Porque mi gran pregunta, y esta mañana cuando lo estaba escuchando decía, pues el gran aforismo que se puede acuñar hoy es cuando Pedro Sánchez habla, sube el pan, y cada vez más que metafórico es real, pero baja el IBEX. Y cuando se desploma el IBEX, sufrimos el resto, porque al final los bancos nos pasan la factura, las industrias eléctricas nos pasan la factura, el resto de industrias 3/4 de lo mismo. Entonces, al final, los que estamos pagando somos la gran mayoría de los contribuyentes de este país, que por un gobierno que no sabe por dónde salir, pero necesita recaudar para sacar a flote 22 ministerios, porque este debate del Estado de la Nación no se nos olvida, llega con 22 ministerios en una situación económica que España no puede sostener. Es algo que le ha reprochado la oposición. Sostener. Estamos aquí hablando, mientras siguen viviendo muy bien, 22 ministros, sus directores generales, sus secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero pensar que la situación de la bolsa, como ha ocurrido en otras ocasiones, es algo coyuntural debido al momento actual y al anuncio en el día de hoy. Son muy sensibles, como sabéis. Son muy sensibles, ¿no? Por eso mismo. Sí, es muy sensible, puede que mañana amanezcamos con otra Pero casi otra siempre muy situación en certera. bolsa. Es decir, cuando los inversores no se fían del panorama en el que están prestando sus ahorros,
sus inversiones, casi siempre suele bajar. Es decir, si nosotros para los grandes mercados, para los mercados extranjeros, incluso para los pequeños inversores nacionales, no somos de fiar, como hoy ha demostrado Pedro Sánchez, yo me replantearía en manos de qué gobierno estamos. Bueno, se verá la evolución. Yo sí que quería apuntar a que me ha llamado la atención de que por primera vez el presidente ha hablado de medidas energéticas. Ha dicho que tendremos que bajar el termostato este invierno, también un poco en clave de Europa, pero ahí lo ha dejado. También lo dijo Ana bajar la calefacción el año pasado. y subir el aire acondicionado. ¿Fue una visionaria o nos avisó de lo que había? Pregunto. Porque decirle a los españoles que tienen que bajar el invierno que viene el termostato de su casa, no solo porque haya una guerra en España, en Ucrania, que yo entiendo que es coyuntural y afecta a las medidas del gobierno, pero más allá de eso, nosotros teníamos unas relaciones muy sólidas con Argelia, que es uno de los principales gasoductos que abastecen a toda Europa. Pero además ha dejado claro que no a las energías térmicas, no a las energías nucleares, cuando el Parlamento Ahora Europeo, que las hemos declarado el verdes. Parlamento Europeo hace 2 días decía que había que volver a ellas. Aquí recordar O sea, que es decir, Garoña ya no existe. Perdón, que vamos a ser más pobres todos los españoles, es decir, que vamos a pasar frío este invierno y vamos a sufrir mucho más para pagar la cesta de la compra solo porque a Pedro Sánchez se le ha antojado contentar a sus socios de gobierno. Vamos a ver qué puede pasar mañana, esas propuestas de resolución. Yo no sé qué predisposición habéis visto hoy en el Partido Popular, fundamentalmente, en Cuca Gamarra. Alberto Núñez Feijóo no ha podido hablar, ha asistido. ¿Creéis que va a haber acuerdos en alguna de estas medidas? ¿Creéis que va a haber algún tipo de pacto, que los que estamos esperando todos? Cuca yo creo que, y Santiago Abascal, ambos... Cuca lo primero hoy tenía un papel complicado, porque es verdad que al final... encima Feijóo estando presente en el propio Congreso, la Cámara permanentemente enfocándole a Núñez Feijóo. Entonces, bueno, ese ejercicio de valido, ¿no?, por así decir, en representación de... Era un papelón. Quizá ha estado demasiado tiempo mirando por el espejo retrovisor, haciendo un debate de Estado de la Nación al presidente y a Santiago Abascal, ¿no? Entonces, se ha excedido, en mi opinión, demasiado en la parte de ETA y en la parte de la ley de memoria, porque evidentemente ya sabemos cuál es el posicionamiento, ya han anunciado que lo van a derogar, y quizá lo que intentaban con eso es no permitir que la principal baza de Vox, que generalmente suele ser ese tema, no permitir que se lo hiciese. Bueno, pero Alfredo, es un tema el de la ley de memoria democrática, sobre todo el pacto con Bildu, que incomoda a muchos socialistas, a muchos votantes socialistas. Entiendo que por ahí va el Partido Popular y también Vox. Mira, Abascal ahí en ese sentido yo creo que ha estado incidiendo en los dos en el mismo tema. Sí es verdad que ha sabido vamos a decir... capitalizarlo. Capitalizar algo mejor, sobre todo por el ejemplo básico, porque ha incidido mucho en socialistas que están desconformes con esta ley. Con lo cual yo creo que ambos líderes de oposición, lo que yo creo que han manifestado de manera bien clara es que las medidas que han planteado, digo por referirnos ya en concreto a las medidas que había, que las medidas que hay, estrellas que hay, son contrarias a lo que piensan tanto Partido Popular como Vox, porque es aumentar la carga tributaria, con lo cual no tiene demasiado sentido, y el resto de medidas que son medidas inexistentes. Es decir, es que no ha habido un planteamiento real de medidas que puedan llegar a acuerdos. Ni serio, ni pragmático, ni plausible. Sonia, ¿tú ves posibilidad de que el Partido Popular pueda pactar algo? Poca posibilidad de acuerdo. Estoy de acuerdo con que Cuca Gamarra tenía un papel difícil, ese problema de la bicefalia. Al tener 2 portavoces es complicado. Tendremos que escuchar también a Feijóo, porque es un momento para escucharle a él. Ella estaba encorsetada. Yo la he visto un poco encorsetada en el papel que le ha tocado jugar en este caso. Bueno, pues del Congreso de los Diputados vamos ahora a las Cortes Regionales, donde esta mañana se ha convalidado el decreto ley para agilizar la gestión de los fondos europeos. Ruth, cuéntanos. Bueno, pues como decías, finalmente se ha convalidado ese decreto ley con el voto a favor de PP y Vox y la abstención de los grupos de la oposición. El PSOE pidió que se tramitara como proyecto ley, pero fue rechazado por los socios de gobierno. El consejero de Presidencia aseguraba que es la forma de ejecutar los fondos europeos con una gestión ágil, mientras que desde la bancada socialista se han quejado de que, una vez más, llegan tarde y mal. Perdón, que estaba interrumpiendo, estaba hablando con Guillermo Garavito. Bueno, también en los pasillos de las Cortes han pasado cosas, muchas declaraciones, porque ahí el tema estaba fundamentalmente en el debate sobre el diálogo social y lo que ocurrió ayer en esa reunión.
El presidente de la Junta ha defendido las mesas de seguimiento del diálogo social. Dice que es necesario analizar el presente y futuro de los acuerdos y que ese análisis hay que hacerlo al principio de la legislatura. Defiende Mañueco que por encima del pacto de gobierno y del diálogo social están los ciudadanos de Castilla y León. Por encima de cualquier consideración, el pacto de gobierno o del diálogo social están las personas de Castilla y León. Eso es lo que nos interesa. Y sobre todo quiero reconocer y destacar la voluntad de diálogo de todos los integrantes del Consejo del Diálogo Social, que se plasma en la convocatoria de las mesas de todas las consejerías. A que no le ha gustado nada las declaraciones que hicieron ayer sindicatos y patronal después de esas reuniones al vicepresidente Juan García Gallardo. No le han gustado esas declaraciones, ¿no? Y de hecho ha pedido a patronal y sindicatos que no trasladen a la sociedad una visión subjetiva y sesgada. Ha añadido que el gobierno de coalición no es ningún muro infranqueable. Esa fue la expresión que utilizó ayer Santiago Aparicio, el presidente de la COE, al término de la reunión. García Gallardo ha hecho otra exigencia más. Escuchen. Me gustaría pedir a los sindicatos, a la patronal, que no manden unos mensajes negativos que pueden perjudicar a una región como Castilla y León, que está abierta a recibir inversión, está abierta a recibir proyectos empresariales interesantes y donde nuestro objetivo es servir a los trabajadores y que se reduzca el desempleo. Luis Tudanca, por su parte, dice que los acuerdos están para respetarse. Eso es, el líder socialista afirma que los acuerdos se respetan y además tienen un efecto práctico, es decir, que se cumplen. Tudanca ha acusado a Mañueco de haber dado un paso irreversible para dinamitar el diálogo social. Asegura que el PSOE está con la patronal y con los trabajadores. Los acuerdos están para respetarlos, los compromisos firmados, los compromisos presupuestarios están para cumplirlos. Y esto tiene efectos prácticos, es que no estamos hablando solo de un deterioro de la paz social, no estamos hablando solo del peligro que eso tiene para que lleguen inversiones en nuestra comunidad autónoma. Y por su parte, Francisco Igea, que señala a Vox como el culpable de todo esto. Les ha acusado de buscar enfrentamientos políticos con el fin de satisfacer sus voluntades, también políticas. Francisco Igea además ha tenido palabras para el presidente de la Junta. Le reprocha que haga de reina madre y que no lidere la acción del Ejecutivo en ninguna crisis. Aquí hay quien no quiere reformas, hay quien busca el enfrentamiento para sacar rédito político, porque aquí estamos satisfaciendo las necesidades, las pulsiones. Más bien que las necesidades políticas, las pulsiones de Vox, estamos satisfaciendo instintos, no estamos haciendo política. Y por último, Ruth, al que no le ha gustado tampoco que se revisen acuerdos ya pactados es al presidente nacional de la COE. Sí, Garamendi ha señalado que no tiene sentido que los acuerdos firmados en diciembre se pongan absolutamente en solfa porque el gobierno es el mismo. Dice que no le vale que ahora haya que sentarse de nuevo a negociar, pero insiste en que ellos nunca rompen y que van a seguir sentándose a la mesa. Los pactos están para cumplirse y si un pacto se ha firmado, o 17 pactos creo que son, a finales de diciembre, hombre, el gobierno es el mismo. A ver, nosotros cuando nos sentamos a negociar, negociamos con el gobierno. Alfredo, después de todo lo que estamos escuchando en estos últimos días y estas últimas horas, ¿qué estado de salud crees que tiene el diálogo social en Castilla y León en estos momentos? Bueno, pues yo me alegro muchísimo de este debate y me alegro mucho de este debate sobre todo porque creo que se han introducido elementos novedosos que quizá en determinados foros existían, pero que en la clase política pues, no se daban. Es decir, a mí introducir un elemento, y sé que lo que digo es tremendamente impopular, la representatividad de sindicatos y de empresarios, personalmente yo la cuestiono. Yo no sé hasta qué punto defienden los intereses de todos los trabajadores y de todos los empresarios. Yo he pertenecido a la Asociación de Jóvenes Empresarios, es decir, que yo conozco el movimiento empresarial incluso desde dentro. Yo, con todos mis respetos, jamás me he sentido representante de los jóvenes empresarios de Castilla y León, porque sinceramente éramos una agrupación que llegábamos a lo que llegábamos. Que no digo que no hiciéramos cosas interesantes, que no hiciéramos cosas que podían repercutir en la sociedad, pero desde luego la representatividad que nosotros podíamos tener no es comparable, y sé que esto causa especial fricción, con la representatividad que puede tener el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que le han votado el 18% de los castellanos leoneses. Entonces yo creo que introducir en un debate que además no debe extrañar a nadie, porque Vox en su programa electoral ya llevaba en su programa, digo porque parte del tema del diálogo social, no nos engañemos que detrás hay otro problema que es el de la financiación y las subvenciones tanto a patronal como a sindicatos, que es en cierto modo lo que ha tensado y que se comience con muy mal pie
todas las cuestiones relacionadas con el diálogo social. ¿Los pactos son para cumplirlos? Efectivamente, los pactos son para cumplirlos, pero los pactos no son algo inamovible. Es decir, especialmente llama la atención el señor Igea, pues por ejemplo, que su partido abanderó, se me ocurre, por ejemplo, la limitación, por ejemplo, de los aforamientos. Bueno, pues había un pacto, que es la Constitución, que incluía los aforamientos. Usted ese pacto también está cuestionándolo. ¿Por qué? Porque el hecho que usted haya firmado no significa que eso tenga que ser para siempre. Por lo tanto, yo creo que hay determinadas cuestiones, por ejemplo, pues el patronal y sindicatos forman parte de mesas como la emancipación, que no sé hasta qué punto tienen que... O sea, hay cuestiones que yo creo que deberíamos quizá replanteárnoslos. Es más, si algún día el Sindicato de Solidaridad de Vox fuera el mayoritario, me gustaría ver si Pedro Sánchez o cualquier otro gobierno autonómico iba a considerar que es un interlocutor válido para tratar determinados temas, por ser un sindicato que si consigue acceder al poder accederá exactamente igual que UGT y Comisiones Obreras, porque 17.000 personas han participado en unas elecciones de representación de trabajadores que no representan, con todos mis respetos, a los millones de trabajadores que hay en España. Sonia, tú que estás todo el día en las ruedas de prensa de unos y de otros, estás muy en contacto con sindicatos, empresarios, con el gobierno regional, ¿tú ves algún riesgo de ruptura? ¿Es verdad que se van a convocar todas las mesas del diálogo social en estos días? Yo esto lo resumiría con unas palabras de ayer de Vicente Andrés que me parecieron muy acertadas. El secretario autonómico de Comisiones Obreras dijo que había costado mucho conseguir un diálogo social como el que tenemos en Castilla y León y que no iba a ser nada fácil romperlo. Quiero quedarme con esa idea. Yo creo que resume un poco el papel que están asumiendo ahora patronal y sindicatos. Vamos a sentarnos, vamos a intentarlo. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos lo que Vox piensa, pero habrá que intentar capear el temporal y ya vendrán tiempos mejores. Creo que esa es su opción. Otra cosa es lo que pasa en el camino. Está claro que el diálogo social está herido y a ver ahora por dónde sale todo. Sí que desvincularía un poco el tema de la financiación a los sindicatos. Es cierto que eso ha generado fricción, pero ayer en la mesa ese tema no se abordó. Y los sindicatos también han intentado desvincularlo un poco, al igual que Vox y que el Gobierno regional. Digamos que es ajeno a todas las mesas del diálogo social, pero es algo que se va a hacer. Tampoco estoy de acuerdo sobre lo que decías de la representatividad. El diálogo social está aquí, está acordado en un Estatuto de Autonomía y es cierto que las medidas que se aprueban es para todos los trabajadores, no solo para los de UGT, los de comisiones. Se ha avanzado mucho en medidas de conciliación, en renta garantizada a la ciudadanía, se han abordado muchos asuntos, siniestralidad laboral, muchos asuntos que yo creo que han supuesto un gran avance social para la comunidad. Es que el diálogo social en realidad fue un gran invento de Juan Vicente Herrera, es decir, era algo que hacía falta muy probablemente en Castilla y León y que sentó un precedente a nivel nacional. ¿Qué problema tenemos ahora con el diálogo social? Lo que nos cuesta. ¿Qué nos cuesta mantener esa paz social de lo que hablaba Tudanca? La izquierda siempre, cuando no gobierna, amenaza con esa paz social. ¿A costa de qué? ¿Del bolsillo de todos los contribuyentes? Pues a mí me parece que no puede ser así. Ahora, tampoco puede ser lo de Vox. Es decir, llego al gobierno y digo que voy a dinamitar el diálogo social, porque les voy a recortar 20 millones de euros. ¿Para qué? Para que una semana después nos enteremos de que en realidad solo se pueden recortar 8 de esos supuestos 20 millones. Bueno, vamos a ver qué nos cuesta el diálogo social. Eso sería lo primero. Es decir, somos castellanos viejos. Creo que todos los que estamos en esta mesa. Bueno, viejos no. Viejos no. Somos castellanos viejos. Mantenemos nuestra palabra. Es decir, si está dicho que tanto se aporta al diálogo social, no vamos a venir a ponerlo en duda. Ahora, creo que sería muy interesante que cada contribuyente de Castilla y León que nos está viendo entendiese para qué sirve el diálogo social, qué logra exactamente y qué fines tiene, qué le repercute a él y, sobre todo, en qué se puede aminorar el coste. Insisto que no hay que mezclar a lo que te refieres con lo que nos cuesta el diálogo social, no hay que mezclar la financiación, las ayudas que se puede dar a patronal y a sindicatos con los acuerdos que se alcanzan en el Consejo del Diálogo Social. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, por supuesto. Entiendo. Y desde luego las medidas del diálogo social nos cuestan, pero también nos benefician. Pero, Sonia, creo que van muy de la mano. Es decir, los agentes que están implicados en el diálogo social todavía se sientan allí porque la Junta los tiene lo suficientemente contentos como para conseguir convocarlos dentro de ese diálogo social. ¿O no? O se sientan porque realmente apuestan por mejorar Sonia, un poco la sociedad. Lo estabas diciendo tú ahora mismo.
creo que se sientan ahora, en esta circunstancia en concreto, porque se sienten amenazados. No. Mira, yo no he dicho eso en ningún caso. Yo no he dicho que se han sentado digo que has porque dicho se que en sienten estas circunstancias donde se estaba hablando de romper el diálogo social, hace falta un esfuerzo por parte de todos, es decir, se sienten amenazados. No, no se sienten amenazados. Lo que he querido decir es que en este momento, tal cual está el diálogo social, hay que desvincular por completo una cosa de la otra. Incluso ellos mismos ayer insistieron en eso. No se ha hablado en ningún caso de los 20,3 millones, que por otra parte ha matizado el vicepresidente. No son 20,3 millones de subvenciones, son 20,3 millones de repercusión que supondrá. Ese es el problema. Son titulares. Vale, fenomenal. ¿Para qué ha servido el diálogo social en la crisis de Siro? En la crisis de Siro creo que han primado otras cuestiones aparte del diálogo social. Sí. También han intervenido gobiernos, de la Junta, el Gobierno Central. El Gobierno en concreto, Central, Reyes Maroto el Ministerio de Industria, efectivamente, que ha sido quien ha aprovechado para anotarse todos los tantos que había por aquí. ¿Para qué ha servido el diálogo social en Castilla y León? Hombre, pues los sindicatos han Vamos a estado ver ahí si le también para encontramos, reivindicar sobre todo, un papel lo que necesitaban funcional los al diálogo trabajadores y la social. situación de la empresa. Yo, por seguir con cuestiones impopulares, yo voy a... No, lo digo porque es verdad que a veces... Yo voy a contar una pequeña experiencia y espero que no se enfade nadie porque lo cuente, pero cuando en Castilla y León se hizo la Ley de Juventud, que participaban pues, muchas entidades, Consejo de Juventud, sindicatos, patronal también, la Asociación de Jóvenes Empresarios, no había acuerdo con los sindicatos. Los sindicatos no terminaban de ver esa ley. Finalmente se sumaron a la ley. ¿Sabes cuántos artículos se cambiaron de esa ley? No se cambió nada. Era el mismo texto que había. Lo que se cambió es, que por eso lo uno en que yo sí que relaciono la financiación con el diálogo social, lo que sí se hizo es que en el Pacto de la Emancipación los sindicatos pasaban a formar parte y entraban en la tarta de la financiación. Pero Alfredo, ¿tú crees que la paz social de la que tanto se habla está vinculada estrechamente con las subvenciones? Pero me vais a disculpar, yo creo que sí. ¿Qué leches es la paz social? Perdonad, ¿qué es la paz social? ¿Que los trabajadores se queden en sus casas mientras sube el precio de la gasolina, mientras sube el precio de la cesta de la compra? ¿Eso es la paz social? ¿Que se queden callados y no protesten? Intentar pactar medidas entre todos para que baje la cesta de la compra, para que baje la gasolina. O sea, no es solo la reivindicación en la calle, claro. Bueno, pero lo que no podemos tampoco es quitar la competencia que tiene la legitimidad y la soberanía del Estado, que son los parlamentos, en primer lugar nacional, y por derogación autonómica los parlamentos autonómicos, en unas personas que no tienen representación. O sea, que me parece muy loable que los sindicatos quieran contribuir a que se hagan mejoras para que contribuyan en favor de la inflación, pero con todos mis respetos, ¿qué legitimidad tiene un sindicato para participar en esas medidas? ¿No será más lógico que tomen las medidas los que sí tienen la soberanía, en este caso autonómica, que votan el gobierno autonómico? Luego, de forma paralela, criticamos también determinados decretazos. Se tienen que negociar, hay que hablar con los colectivos, pero estamos en contra del diálogo social. Entiendo. Bueno, sí, a ver, si yo sobre todo lo que digo es que lo que a mí me gusta, y con esto concluyo, es que yo creo que es bueno que este debate se ponga encima de la mesa, porque yo creo que es necesario que se replanteen algunas cosas, porque yo creo que sindicatos y patronal tienen una sobreponderación dentro de lo que es la sociedad en relación a lo que representan. Veremos, Guillermo, a ver en qué cristaliza esa revisión y esos replanteamientos que están encima de la mesa, desde luego. Le vamos a preguntar de este tema también a nuestro siguiente invitado, es Pedro Palomo, el nuevo presidente de la empresa familiar de Castilla y León. Enseguida volvemos, en 5 minutos. Estamos rozando ya las 10:15 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades, como siempre en directo. El pasado 13 de junio se celebró la Asamblea General de Socios de la Empresa Familiar de Castilla y León, donde se nombró al empresario segoviano Pedro Palomo como presidente en sustitución de Rocío Herbella. Esta asociación aglutina a 170 empresas cuya facturación equivale al 20% del Producto Interior Bruto de la comunidad y da empleo al 10,5% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado. Vamos a hablar con su estrenado presidente, que además es el CEO de una gran empresa que comercializa cereales y que nos va a hacer también una radiografía de cómo está este sector tan tocado por la guerra de Ucrania y la subida de las materias primas. Pedro Palomo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si se ha estado viendo, creo que un poco sí, este acalorado debate que teníamos por el tema del diálogo social. Usted fue durante bastantes años el presidente de la patronal de Segovia. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo en torno al diálogo social, sobre todo tras la reunión que se produjo ayer?
Pues la verdad es que bueno, hay una gran polémica sobre el asunto. Yo creo que el diálogo social ha funcionado bien durante muchos años, durante varias décadas, y ha hecho que esta región sea pionera en concertación social, en diálogo social, ¿no? Y valga la redundancia. Y bueno, el ponerlo patas arriba, pues quizá no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? El que se revisen las cosas, pues siempre es bueno, siempre es positivo hacerlo, pero hay que buscar el momento idóneo. Y ahora pues estamos con una gran incertidumbre por la inflación tan galopante que tenemos, y quizá haya que hablar de un gran pacto de rentas, por ejemplo, y eso tiene que estar encuadrado en el diálogo social, ¿no? Con lo cual, pues ojalá se llegue a un acuerdo y continúe, aunque sea de forma revisada, el diálogo social. ¿Y usted cree que es el momento también de revisar y de replantear las subvenciones que reciben los sindicatos y las patronales en Castilla y León? ¿Hay gasto superfluo? Bueno, no sé el detalle porque yo hace años que no estoy en la patronal, ¿no? Pero todo lo que sea volver a estudiar un asunto que pueda ser más óptimo, que pueda redundar en un beneficio para la comunidad, pues adelante, ¿no? Yo creo que estamos siempre en proceso de revisión. Lo que sí que hay que hacer es que las cosas que funcionan tampoco darles muchas vueltas porque al final pueden perjudicarse, ¿no? En cualquier caso, el cambio siempre es positivo. Pedía usted hace unos días, en su primer discurso como presidente de la empresa familiar, lo voy a leer textualmente, que la agenda política tenga como prioridad los temas de interés real a los ciudadanos y a las empresas y se alejen de debates estériles de cara a la galería y con intereses partidistas. ¿Se está usted refiriendo a todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, en parte sí, ¿no? Yo creo que las empresas de Castilla y León lo que queremos es que se tomen decisiones que vayan a favor de la creación de empleo, de riqueza, de la actividad económica. Bueno, hoy ha sido un día en el que hemos tenido varios mensajes, ¿no?, que han venido del Gobierno central sobre nuevas medidas contra la crisis económica, contra la inflación. Quizás son, a mi juicio, medidas cortoplacistas o pensando más en un rédito electoral a corto o medio plazo que realmente medidas que van a apoyar a la economía, por lo menos a medio o largo plazo, ¿no? Y yo creo que en este país, desde hace mucho tiempo, pues tenemos elecciones municipales, regionales, nacionales con frecuencia, con lo cual muchas de las decisiones que se toman en las administraciones tienen un carácter marcadamente electoral, ¿no? Y eso no es bueno para la economía en general. El impuesto que anunciaba hoy el presidente Sánchez en el debate sobre el estado de la nación a la banca, a los beneficios extraordinarios de la banca, a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, ¿cree que tiene tintes electorales? ¿Le convencen? Bueno, yo creo que al final las medidas que se toman y que redundan en un beneficio para las empresas, para los ciudadanos en general, son bienvenidas, pero yo creo que aquí al final estos impuestos o estas medidas contra el beneficio de las eléctricas o de los bancos, al final no lo van a repercutir. O sea, es algo que inmediatamente lo vamos a pagar las empresas y los consumidores. Con lo cual, yo creo que son medidas estériles porque tienen un efecto muy corto. O sea, realmente si se quieren hacer medidas, se pueden hacer medidas de calado, ¿no? No sé, a mí se me ocurre pues, reducir el IVA de los hidrocarburos o los impuestos que gravan el consumo energético directamente, ¿no? Una reducción impositiva por ese lado. Al final, todo lo que se hace en estos momentos, como digo, además con una inflación que tenemos delante muy grande, son medidas para contener lógicamente la inflación, ¿no? Como es el caso de reducir el consumo energético, de favorecer el gasto en transporte público. Efectivamente, el autoconsumo por energías renovables, todo eso favorece que la factura eléctrica al final sea menor. Pero otro tipo de medidas acompañadas a esta, que quizá lo que hacen es distorsionar la realidad del mercado, por ejemplo, pues, el que hoy se haya castigado a las eléctricas o a los bancos en la bolsa con unas pérdidas del 12%, que son 6.000 millones de euros solamente en una jornada, pues no sé hasta qué punto es la mejor medida, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los accionistas, la mayor parte de los accionistas, son ahorradores y pensionistas de este país, ¿no? Y en el día de hoy pues, han visto enmermado el valor de sus acciones en una cantidad importante. Vamos a hablar de la empresa familiar de Castilla y León. Publicaron ustedes una encuesta no hace mucho en la que decían que 6 de cada 10 empresas familiares de la comunidad aseguran que el sector ha superado la crisis del COVID, la crisis de la pandemia. El 91% de los empresarios mantendrán o aumentarán su plantilla y 7 de cada 4 incrementarán su nivel de inversión.
¿Estos datos cree que se mantendrían a día de hoy o se mantendrán tras los duros efectos de la guerra de Ucrania, el elevado coste de las materias primas, la inflación? Bueno, cada día el escenario que tenemos es más negativo, ¿no? Pero en cualquier caso, esta encuesta se hizo el 13 de junio. De junio, sí. Con lo cual no estamos muy alejados en el tiempo y la verdad es que la previsión que hicimos para final de este año va en esa línea, en ese sentido, ¿no? Había cierto optimismo. Es verdad... Están saneadas las empresas familiares de nuestra comunidad. Bueno, las empresas de Castilla y León hemos tenido varias etapas muy difíciles. La pandemia, anteriormente la crisis fuerte financiera del 2008 y la verdad es que somos empresas muy resilientes. Yo estoy muy sorprendido gratamente de las empresas que hay en la asociación de empresa familiar, porque son empresas con mucha resiliencia, que han sabido aguantar momentos muy difíciles y que quizá ahora pues, están más saneadas, pero sin duda alguna tenemos graves amenazas en el horizonte, ¿no? ¿Cuál sería la gran amenaza de todos los condicionantes económicos que sufrimos en estos momentos? ¿Cuál es el que más preocupa a la empresa familiar de Castilla y León? Bueno, por un lado el elevadísimo coste de la energía, ¿no? O sea, ahora mismo las empresas de Castilla y León, sobre todo las electrodependientes, electrointensivas o gasintensivas, les ha aumentado el coste de una manera absolutamente brutal, ¿no? 40-50% más que el año pasado, que hace que en muchos casos tengan que cerrar de forma temporal o incluso que entren en pérdidas, porque el coste energético es muy grande, ¿no? Yo hubiera aplaudido medidas del Gobierno central en este sentido, apoyando a estas industrias de Castilla y León o de otras comunidades autónomas que son electrointensivas y que no pueden soportar los gastos tan elevados que tienen en este momento, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que bueno, hay otra serie de medidas que se podrían tomar, por ejemplo, la simplificación administrativa. Todavía estamos en una maraña de leyes de todo tipo, de todo rango, que hacen que las empresas pues a veces solo estemos o que tengamos una parte de nuestros recursos concentrada en cómo gestionar y administrar la cantidad de normas que hay alrededor, ¿no? El silencio positivo. ¿Usted ha echado en falta hoy más medidas o alguna medida para reflotar a las empresas y para que puedan, digamos, mantenerse vivas, ¿no?, durante estos momentos tan difíciles, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, hay empresas que se están aprovechando de la actual situación de subida de precios para hacer negocio. ¿Le consta? Bueno, estamos en una economía de mercado y realmente los precios lo marca el mercado, ¿no? La oferta y demanda. Hay sectores que hemos visto unos aumentos de coste de materias primas exagerados, ¿no?, en los últimos meses. Incluso antes de la invasión de Ucrania por Rusia ya ha habido un incremento muy notable en parte de los costes de producción de las empresas, ¿no? Y hay algunos que les va mejor y a otros les va peor, ¿no?, como ocurre en todas las ferias. Pero son momentos difíciles y sobre todo que el horizonte en los próximos meses, yo diría años, no es nada claro, ¿no? Porque la inflación es quizá una de las peores cosas que puede ocurrir en economía, la subida generalizada de precios, pero es que además tiene aparejado otra consecuencia, y es que la única manera que tenemos de atajar la inflación es con políticas monetarias, subiendo el tipo de interés. Por tanto, se van a cercenar también las posibilidades de inversión en los próximos meses, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, donde ya han subido el tipo de interés, en Europa el Banco Central Europeo lo ha anunciado. Y bueno, al final eso va a provocar posiblemente una recesión. Y ese sí que es el peor de los escenarios, esta inflación. Y bueno, pues en Estados Unidos están en ello, en Alemania ya tienen recesión. Y por tanto, pues las empresas somos optimistas por naturaleza, yo por lo menos así lo soy, pero es cierto que bueno, cada vez nos ponen las cosas más difíciles, ¿no? Tenemos una valla que nos la van subiendo, pero cuando ya llegamos a saltar la valla tenemos otra por encima que nos cuesta, ¿no? O sea que es un poco luchar siempre contra la adversidad, ¿no? Vamos a hablar de su empresa, de su sector. Usted es el CEO de la empresa Octaviano Palomo, que se dedica, Octaviano era su padre, que se dedica desde 1956 a comercializar cereales para la alimentación de personas y animales. Conoce muy bien el sector, por tanto. ¿Qué puede ocurrir con la agricultura y la ganadería de Castilla y León, tan importante para el crecimiento económico de nuestra comunidad? Si se mantiene en el tiempo la guerra en Ucrania, si siguen creciendo, subiendo el precio de las materias primas, la inflación,
¿Cuál es el futuro que les espera? Bueno, la parte buena y la noticia positiva es que Castilla y León es la región más extensa de España en superficie de cereales, con lo cual aquí tenemos las producciones más grandes de cereales, ¿no? Sí, pero no somos autosuficientes y importamos muchísimo a Ucrania. Y además somos una de las regiones más extensas de Europa, con lo cual quizás hasta tengamos margen para poder cultivar más y para poder crecer en ese ámbito, ¿no? Pero a pesar de las cosechas de un año y de otro, España es un país muy deficitario en cereales. O sea, tenemos que importar sí o sí todos los años, todas las campañas. Y lo que ha ocurrido es que, pues, al igual que en material sanitario, por ejemplo, dependíamos de China para las mascarillas u otro tipo de artículos, pues en materias primas agrícolas, Ucrania es uno de los países más competitivos y que además están cerca por el Mediterráneo y, por tanto, España tenía una dependencia grande de Ucrania, sobre todo en maíz y en aceite de girasol. Pero además, Ucrania es uno de los principales productores de cereales junto con Rusia del mundo. Es el cuarto exportador de cereales y la situación que tienen ahora ha provocado un cataclismo a nivel de precios porque es difícil ajustar la oferta a la demanda. Pero además, como las cosas a veces cuando se complican no vienen solas, ya veníamos de una campaña complicada por la gran demanda de China a nivel mundial y por problemas de siembra en Brasil y Argentina. Con lo cual casi se han dado los condicionantes de una tormenta perfecta. Lo que parecía que no iba a ocurrir, pues ha ocurrido todas las cosas negativas en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Pero al final esto también nos está haciendo replantearnos, no solo como región, sino también como país y como Unión Europea, la política agraria comunitaria. Quizá ahora está muy primado la economía verde y tenemos que pensar más en seguridad alimentaria, en producir más y sobre todo en los próximos años, ¿no? Hasta que este impasse se pase, porque claro, esto no se va a acabar de la noche a la mañana, no se va a solucionar en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos en un momento de cambio, ¿no? La PAC tiene que revisarse. Hay países del mundo que dependían directamente de Ucrania y Rusia para abastecerse, sobre todo países pobres de África, que les estamos, bueno, no nosotros, ¿no? Me refiero, esta situación les está condenando a la hambruna. Va a haber países que no van a poder, población en esos países que directamente van a ir al hambre, ¿no? Y en el 2008-2010, en la revolución árabe, que es la primavera árabe famosa, se produjo por el alza del precio del trigo en Egipto, que subió pues prácticamente un 200% en poco tiempo, y eso llevó la consecuencia de que mucha gente que estaba en el umbral de la pobreza pasó a tener hambre, a no poder acceder a la alimentación. Y eso, lógicamente, pues produjo revueltas sociales, se extendieron al norte de África, Libia, Túnez, etcétera, y por tanto el tema de los alimentos es muy delicado y además puede llevar un movimiento migratorio de estos países hacia Europa. Y yo creo que el otro día en la OTAN se habló de este tema muy seriamente y bueno, pues a nivel de la FAO y de los países de la ONU es una preocupación muy creciente. De hecho, recientemente han habilitado una línea muy elevada, creo que eran de 200.000 millones de dólares, para ayudas alimentarias a estos países. Hablaba de extender la producción cerealística al terreno en nuestra comunidad. ¿Eso es posible? Bueno, tenemos una de las regiones, como digo, más extensas, ¿no? Es cierto que por la altitud no todas las zonas de Castilla y León tienen un alto rendimiento en cereales, ¿no? Pero cada vez hay semillas que se adaptan mejor a los terrenos y bueno, pues esto, el futuro, uno de los grandes retos que tenemos en la humanidad es la alimentación. Sí, la población crece pues, de forma exponencial y bueno, pues lógicamente eso implica que tiene que haber un cultivo más sostenible, por un lado, pero con variedades de cereales que se adapten mejor a los terrenos, que produzcan más, que a la vez eso permita el poder alimentar a la población del mundo a nivel global. La alimentación animal, que es el soporte también para que estemos bien alimentados nosotros. Totalmente. Tengo aquí a tres periodistas tertulianos que también le van a hacer alguna pregunta. Caravito. Buenas noches. Yo quería preguntarle, porque cada vez que pasa por aquí alguien, un experto económico, etcétera, yo aprovecho porque yo la situación ciertamente la veo un poco catastrofista a partir de octubre. Escuchábamos hoy decir a Pedro Sánchez que, bueno,
Bueno, para todo variar Guillermo y todos los analistas económicos y hasta la propia vicepresidenta del Gobierno lo ha dicho. Depende de a quién escuches, porque si escuchas, por ejemplo, al presidente de la COE, dice que esto es coyuntural este verano porque quieren estropearles el verano a todos los españoles. Entonces, a mí lo que me gustaría es que les explicara a los telespectadores que nos están viendo en sus casas cuál puede ser el escenario que nos vamos a encontrar, porque hablamos ahora de inflación, de que la cesta de la compra sube, de que el precio de los carburantes sigue desbocado pese a esos 20 céntimos de compensación del Gobierno, pero ¿cuál va a ser el escenario a partir de octubre? Es decir, ¿vamos a seguir en lo mismo? ¿Probablemente se incrementen los precios? ¿Qué nos vamos a encontrar con los empresarios? Que ustedes son encima los que generan empleo. Pues sí, la verdad es que tenemos una gran incertidumbre, sobre todo en la cuestión de los precios energéticos. De hecho, bueno, pues hasta hace poco comprábamos el gas Argelia por gasoducto. Ayer he leído una noticia de que Rusia es, no sé si el primero o el segundo, proveedor de gas a España, que antes no lo era, que lo hace además a través de barcos metaneros, con lo cual es mucho más caro. En fin, el tema de la energía para todas las empresas es un coste enorme, porque es un coste que además está en la fabricación de todos los productos, ¿no? En mi sector, que es el que conozco, lógicamente si la energía en el precio de la producción de cereal tiene un componente enorme, porque no solamente es el coste energético, el coste de electricidad del riego, digámoslo así, ¿no? en el cultivo de regadío, es que los fertilizantes se hacen a base de gas. Es que hay fábricas de fertilizantes en España que han tenido que cerrar porque no podían soportar los precios del gas, ¿no? Con lo cual, pongo este ejemplo, ocurre en otras muchas industrias. La verdad es que esto al final tiene que parar, ¿no? Porque yo creo que los precios del gas, de la energía, de los alimentos, no pueden crecer sin parar. ¿Tienen límite de verdad? Tienen límite. El límite es que la economía se ralentiza. Llega un momento que las empresas no podemos competir con esos precios. Los consumidores, los ciudadanos, no podemos llenar el depósito de gasolina y que nos cueste el doble y luego más del doble. En fin, hay una serie de cosas que nos va a obligar a reducir el consumo energético. Y luego también que bueno, vamos a entrar en un periodo posiblemente, no voy a decir recesión, porque para que haya recesión tiene que haber 2 periodos consecutivos de crecimiento negativo, 2 trimestres, según dice el manual de economía, y no sabemos si lo tendremos o no. Pero lo que sí que va a haber es un enfriamiento de la economía, y eso puede provocar en un momento dado que los precios cedan, que ya no haya tanta demanda ni de combustibles fósiles ni de otro tipo de combustibles. Y que quizá lo que sí que tengamos que hacer, y es un buen momento, es replantearnos a largo plazo, de ahí el tema que antes aludía sobre el cortoplacismo, que no nos beneficia, sino hacer reformas a largo plazo, por ejemplo, en el tema energético, la energía nuclear, que vemos que nuestros vecinos de Francia la tienen y que no tienen tanto problema las empresas francesas como nosotros, por ejemplo. En fin, que replantearnos el futuro a largo plazo, ¿no? Cualquier cosa que haga más viable la economía de los españoles. Correcto. Sonia. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Yo quería preguntarle por las declaraciones de Yolanda Díaz, en las que ha afirmado que el 83% de la inflación, del alza de la inflación, se debe a los beneficios empresariales y no a los salarios de los trabajadores. Quería saber su opinión y también saber si en la situación actual empresas familiares como las que usted representa podrían asumir subidas salariales acorde al IPC si sigue esta tendencia alcista. Bueno, yo creo que estas medidas, realmente la inflación no es por los beneficios empresariales. Los beneficios de las empresas es algo muy sano, porque eso permite que a los accionistas se les puedan remunerar sus inversiones y pueda haber más consumo, permite que se sigan haciendo inversiones y bueno, estamos en una economía de libre mercado en el que precisamente las empresas eficientes tienen beneficio, porque si no tuvieran beneficio cerrarían. Entonces habría más paro, menos creación de riqueza. Es decir, yo siempre digo que el objetivo de la empresa no es tener beneficios, pero una derivada es que si no hay beneficios no se puede mantener la empresa, ¿no? Entonces yo creo que la inflación no viene por los beneficios de las empresas, en mi opinión. La inflación viene por un aumento generalizado de los costes de fabricación, que han venido ocasionados por un cuello de botella que se produjo en la pandemia a nivel mundial, sobre todo en la gran fábrica del mundo que es China,
y al no haber suficientes materias primas, hablo no solo de materias primas energéticas o agrícolas, sino semiconductores, etcétera, para hacer cualquier proceso de fabricación, se produjeron cuellos de botella, el precio empezó a subir, además de eso, los fletes, el transporte marítimo ha subido en algunos casos, contenedores, fletamentos de barcos graneleros, que nosotros hacemos con frecuencia, han subido un 700%, es decir, que no son... Y claro, todo eso ha ocasionado que las empresas tengamos que aumentar nuestros costes, nuestros precios de venta y trasladarlos al mercado. Los salarios. Y ahí es donde se produce ese aumento. Claro, ¿qué ocurre? Que si aumentamos los salarios de la misma manera, que esto es un tema de economía, es decir, que de economía general, ¿no? El primero de economía. Exactamente. A cualquier empresario nos encantaría subir los salarios, tanto como la inflación o más, ¿no? Pero claro, tenemos que pensar en la viabilidad de las empresas. Y a nivel general me refiero como teoría económica, si suben los salarios en la misma proporción que el IPC actualmente, las empresas dejaríamos de ser competitivas. Pero no solamente eso, es que si además vamos a entrar en un proceso de recesión, pues sería otra vez una crisis peor que la de 2008-2010, ¿no? Con lo cual, esto es un conjunto de piezas, todas tienen que funcionar para que la máquina continúe, ¿no? Alfredo. Pedro ya sabe que yo soy poco adulador y ahora lo que voy a decir no es porque estés aquí presente, porque creo que la Asociación de Empresa Familiar representa lo que yo creo que debe ser una asociación empresarial. Es decir, una agrupación... Recuerdo que has dudado de todos los colectivos representativos de las empresas hace 5 o 10 minutos. No, pero por eso lo digo, para dar una de cal y una de arena. Es decir, me estaba refiriendo más a COE, que no retiro una sola palabra de las que he dicho. Pero respecto a empresa familiar, creo que precisamente es el fin que yo creo que debe tener toda asociación, es decir, junta sinergias, junta opiniones, junta criterios, además de gente, en el caso de empresa familiar solvente, y en el caso de Castilla y León especialmente, es decir, creo que empresa familiar de Castilla y León goza de gran prestigio, fuera incluso de nuestra comunidad, y yo creo que se puede influir, se puede contribuir en mejorar las políticas activas que se realicen en una comunidad autónoma sin la necesidad de estar en ninguna mesa de negociación y sin ninguna necesidad de ser verdadero protagonista. Lo que yo quería preguntar, y vuelvo un poco al tema que había antes de la polémica del tema de la financiación, es cómo podemos justificar que las administraciones públicas al final tienen que financiar las mesas del diálogo social, las políticas culturales. Es decir, al final estamos sobrefinanciando absolutamente todo con un intervencionismo de lo público en la financiación de todo, incluidas las asociaciones privadas, porque los sindicatos y la patronal son organizaciones privadas. Y al mismo tiempo pedir, por ejemplo, que se reduzcan impuestos. ¿No habría una manera de reducir impuestos precisamente pues, a través de que se primen más a entidades que verdaderamente trabajan, no voy a decir desde el altruismo, que no es altruismo, pero sí desde luego no desde este sistema en el cual las organizaciones públicas tienen que financiar absolutamente todo? Pedro. Bueno, la verdad es que quizá una de las cosas que se podían hacer para contrarrestar la inflación no es recabar más impuestos, sino gastar menos de lo público, ¿no? Y una de las asignaturas que tenemos es precisamente en España, es que la Administración se ajuste el cinturón, ¿no? Porque en las crisis quienes nos tenemos que ajustar el cinturón somos las empresas y los ciudadanos. Y bueno, pues quizá se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero es cierto que la voracidad fiscal es enorme, el esfuerzo fiscal que se hace en este país es muy grande, desde los autónomos hasta las grandes empresas, y por tanto es un tema que deberíamos de revisar, ¿no? Yo creo que cuantos menos impuestos se paguen, más riqueza se genera. Soy de esa teoría. Y que bueno, pues, una política fiscal muy agresiva daña la inversión y al final daña la creación de puestos de trabajo, de riqueza, etcétera. Pedro, perdona, tenemos muy poco tiempo ya, vamos fuera de tiempo, pero no quería terminar sin preguntarte por una iniciativa muy interesante que yo ya conocía hace tiempo, que es Empresa Familiar en las Aulas, es decir,
empresarios que van a los colegios, a la ESO, a primaria, a FP, a bachillerato, para dar charlas, y a la vez también los alumnos, los estudiantes van a las fábricas, a las empresas, para saber qué están haciendo allí, cómo se trabaja. ¿Hay mucha vocación empresarial entre los jóvenes de hoy en día o no? ¿Qué están detectando en esas charlas? Bueno, no, y precisamente por eso tenemos esa voluntad, ¿no?, de la empresa familiar en las aulas. Es un programa que está funcionando fenomenal, ¿no? Está encuadrado en Tierra de Saber, que es una de... No de sabor, de saber. De saber, efectivamente, que bueno, es una de los programas que se pusieron en marcha por mi antecesora, por Rocío Herbella, y que tiene una grandísima, un gran objetivo, ¿no? Por un lado es dar empleabilidad a los jóvenes, y por otro también pues explicarles, darles a conocer lo que son las empresas. Es entre el gusanillo, digamos, de lo que sea, es emprendedor y ser un empresario, un autónomo muchas veces, ¿no? Exactamente, hasta tal punto que bueno, pues vamos a centros de educación, tenemos un concierto con la administración regional para ir a centros de educación, donde ellos pues ven allí, les contamos lo que hacemos en un empresario, desde que nos levantamos, cuál es nuestra actividad, etcétera, y luego ellos vienen a las empresas también. Con lo cual, lo que queremos es despertar ese espíritu emprendedor, lo que comentábamos antes, ¿no?, que cada vez haya más jóvenes que quieran ser autónomos o quieran poner un negocio por su cuenta, o que vean a las empresas como algo positivo y como algo muy natural. Pero sobre todo es para nosotros muy importante porque en algunas comarcas de la región no encontramos los trabajadores que necesitamos, y eso también hace que se fomente la empleabilidad, y orientamos los currículos de los institutos, de los centros de formación, a las necesidades de las empresas. La verdad es que el programa que tenemos de formación dual está siendo referente a nivel nacional, en la alianza de FP Dual, y estamos muy contentos porque creemos que estamos contribuyendo a un gran bien social, sobre todo en el medio rural, que es la empleabilidad de los jóvenes. Luego es una iniciativa muy interesante y ojalá salgan de ahí nuevas vocaciones. Pero Palomo, suerte en esta nueva etapa como presidente de la empresa familiar. Le ha tocado una etapa dura, difícil, sí, pero seguro que la va a bregar bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Bueno, hora ya de irnos a los sótanos de esta casa para ver la noticia atascada de Calixto Albricias. Vean. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. Los vinos de Castilla y León van ganando espacio en el mercado nacional. Por ejemplo, el Blanco de Rueda tiene ya el 41,8% de cuota de mercado. Si haces así, parece que sabes mucho de vino. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues del hombre vestido de azul nos vamos a ir al hombre vestido de blanco, porque hoy la pregunta que le hemos planteado en las redes sociales versa sobre una polémica declaración del Papa Francisco. Ahí la ven. ¿Cree que, como dice el Papa, que los jóvenes tienen que consumir menos carne para salvar el medio ambiente? Ayer lo urgía el propio Papa Francisco. Bueno, ahí ven el resultado. Claramente la mayoría dicen que no, con un 75%, mientras que solo un 25% cree que sí. Imagino que hubierais votado que no. Esto lo dijo el líder de Izquierda Unida y como ministro de Consumo. Y se montó la que se montó. Bastante polémica. Y se montó la que se montó. Y luego vimos a Íñigo Errejón haciendo una barbacoa en su casa, entonces... Bueno, seguiremos comiendo carne, los que quieran, que tenemos aquí una carne muy buena en Castilla y León y dependen muchos ganaderos también de que nosotros la consumamos. Alfredo, muchas gracias como siempre. Un placer. Guillermo, buen verano a los tres, ya no nos vemos hasta septiembre. Y a ustedes les espero mañana, aquí a las 9:30, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.